Bendecidos del Señor, la gloria de nuestro Dios desciendan sobre tu casa y sobre nosotros aquí en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro amado Hijo de Dios, Jesucristo. Hoy seguimos desarrollando el tema sobre las 7 iglesias. Ya hemos visto Filadelfia, ya hemos visto Éfeso, ya hemos visto la Odisea, ya hemos visto 3 iglesias. El mensaje de Sardis, y nos faltan 2 iglesias y que vamos a seguir terminando, y nos estamos dando cuenta lo importante que es conocer nosotros la iglesia que Dios ama y que Dios quiere que se multipliquen en este tiempo. Nosotros de todas estas iglesias tenemos que sacar lo mejor de cada una de ellas, la esencia de cada una de ellas, para que nuestras iglesias sean como la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia que cumple con los requisitos de los cuales Dios bendijo a esta iglesia. Filadelfia fue una iglesia muy especial. Y el tema de hoy lo estamos haciendo con la iglesia que se encuentra en Apocalipsis 2, del 18 al 28, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tiatira tiene un nombre muy especial, viene del griego y significa tugarterá, que significa hija. Entonces el nombre es un nombre especial, hija. Sin embargo, vemos cómo esta iglesia solo queda un remanente, como yo enseñé hace unos días. Siempre en el pueblo de Dios hay un remanente. Se puede destruir la iglesia, se pueden ir mucha gente de la iglesia, pero siempre va a quedar un remanente. Ese remanente escogido por Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios y que vive para Dios. Tiatira está en Apocalipsis 2, del 18 al 28. Tiatira era la ciudad más pequeña, dice aquí, y menos importante de todas las iglesias anteriores que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Es la historia, en esta historia no tenemos ningún argumento, no tenemos nada que se refiera a que Tiatira fue una iglesia que fue perseguida, o que una iglesia que la política y la religión también la estuvieron acosando. En ninguna manera nosotros encontramos esto en Tiatira. Y ya vemos más adelante por qué Tiatira nunca tuvo que ser perseguida, porque fue una iglesia donde el Espíritu Santo no estaba, donde no había unción, porque había algo grave que se había introducido dentro de esta iglesia. Esta ciudad de Tiatira era famosa, pero muy famosa, porque ellos fabricaban un tinte, dice aquí la escritura, de púrpura. Lidia, que fue la primera mujer de Europa que se convirtió al evangelio, ella trabajó allá en Tiatira, y ella hacía unos trabajos hermosos con la púrpura y con el carmesí. De hecho, hizo una organización, un gremio que le llamaban los morados. Y ella estuvo ahí como liderando ese trabajo hermoso que se hacía en ese lugar. Eran famosos esas telas teñidas con el morado o el carmesí. Ahora, la ciudad se levantaba sobre el río Licus, que se encuentra, dice aquí la escritura, situado a los límites de Misia y de Jonías. De un lado izquierdo se daba con Roma, pero más que todo por el lado de Pérgamo y de Sardis. Dice que fue fundada por Seleuco Nicator, después de que Alejandro el Grande destruyera totalmente el imperio persa. Dice la escritura que esta iglesia no fue tan famosa como las demás iglesias, pero sí tuvo muchos contratiempos espirituales, porque esta iglesia no se sometía a la palabra del Señor. Entonces, pero vemos también que por los nombres de los monumentos que encontraron y se han encontrado en esa parte que quedó de esta ciudad, dice aquí la escritura que había una mezcla de razas. No eran las que comúnmente habían, sino que estaban los italianos, estaban los asiáticos, los caldeos y los macedonios. Había muchas más mezclas todavía en este grupo
del pueblo de Dios. Pero el objeto principal de esta iglesia era que ellos adoraban, hacían culto a Apolo, que su nombre macedonio era Tirinnas. Tirinnas, ese era el nombre macedonio que se le dio a este Apolo en su tiempo. Ahora, ¿qué pasó con esta iglesia? Fuera de los muros pequeños que estaban alrededor, se levantó ahí una Sibila, que era una mujer que tenía el don de profecía. Y a esta mujer se le hizo un templo pequeño que estaba en medio de un recinto llamado Patio de Caldea. Y Sibila, que realmente se llamaba Sambete, ella fue la que introdujo en esta iglesia todas las circunstancias negativas que ella traía consigo, porque por eso vamos adelante, vemos que ahí dice que aparece una mujer como Jezabel, porque era ella que estaba llevando todas esas cosas negativas de la religión dentro del pueblo de Dios. Dice que esta mujer podía ser judía, que podía ser caldea o podía ser persa, pero no se sabe realmente de dónde salió esta mujer. La diferencia que nos trae a nosotros es, hermano, ¿cómo es posible que supuestamente es una iglesia cristiana? ¿Cómo es posible que algunos judíos corruptos que estuvieron en la dispersación fueron los que trajeron esta mezcla de judaísmo con paganismo a la iglesia cristiana? Los mismos judíos se corrompieron cuando estuvieron en la dispersación y trajeron todas esas malas religiones y la complicaron y la mezclaron con la religión del Dios Todopoderoso. Ahora nos vamos a las cartas. El remitente de todas las cartas es el mismo Jesucristo, pero Él en cada una de las cartas se nombra en algo especial en cada una de ellas. Por lo menos aquí en Sardis dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aquí en el mensaje de la Odisea dice amén, el testigo fiel y verdadero, el que es el principio y el fin de todas las cosas. En Tiatira dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido. O sea, de acuerdo a lo que él iba a tratar con cada iglesia, el mismo Dios se colocaba alguna característica especial de su persona. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, que en esta ocasión, en esta iglesia de Tiatira, él se refiere sorprendentemente a unos términos bien severos que usa para esta iglesia. Y ahora vamos a ver por qué los usa para la iglesia. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y todo lo que Él quiere es que la iglesia sea santa. Dios está buscando iglesias que se santifiquen. Y aquí vemos que en vez de esta iglesia santificarse, esta iglesia entró en la corrupción. Solo había un remanente que se había mantenido junto con su pastor para poder permanecer en la presencia de Dios. Yo quiero que hoy nosotros nos pongamos a meditar. ¿Será que en nuestra iglesia está pasando esto? ¿Será que en nuestra iglesia hay una verdadera santidad? ¿Será que los que llegan a la iglesia de verdad son verdaderos hijos de Dios que caminan bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de los mandamientos del Señor? Cada cual, como es iglesia, cada cual puede decir, realmente yo me estoy portando así, yo estoy actuando conforme a la palabra del Señor. Que esta enseñanza sea para que nosotros meditemos sobre nuestra vida actual, cómo de verdad, porque es que la iglesia, usted va al templo, la iglesia somos nosotros, cada uno. ¿Cómo está mi iglesia? ¿Cómo está mi templo? Yo estoy cuidando mi templo, estoy haciendo las cosas como Dios quiere a través de la Escritura. Vamos a ver qué pasaba en esta iglesia. El primer punto dice, yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras y Dios conoce las mías, así como conocía las obras de esta iglesia. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjate una cosa, mira cómo se presentó él, Hijo de Dios. Además dice, el que tiene ojos de ¿qué? De llama de fuego, hermano. Y mira, dice, y que tiene los pies como ¿qué? Como bronce bruñido, hermano.
Esa es una palabra muy fuerte, muy severa. Y Dios la está usando por esta iglesia porque sabe lo que está pasando en la iglesia. Hermanos, nosotros podemos esconderle al mundo lo que pasa en nuestras iglesias, pero a Dios no le podemos esconder nada. Dios sí sabe qué está pasando en las iglesias. Dios sí sabe quiénes son los verdaderos en la iglesia. Dios sí sabe quiénes son los verdaderos santos en la iglesia. Los que siguen la doctrina de Cristo, los que caminan bajo los mandamientos de Cristo. Él sí lo sabe. Podemos engañar a los hombres, pero nunca podemos engañar a Dios, porque Dios jamás puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la Escritura. Entonces, cuando él dice el Hijo de Dios, él está diciendo, ¿sabes qué? Este nombre afirma mi soberanía sobre mi poder como el Dios Todopoderoso. Eso es lo que le estaba afirmando esta iglesia. Yo soy el Dios. No el Dios Apolo que ustedes adoran. Yo soy el Dios verdadero, el que vengo con todo el derecho para manejarlos a ustedes, para que aprendan a seguirme, pero también se prepara para qué, para lo que le ha prometido la iglesia, esa al final que está en Apocalipsis 2:26. Esa es la bendición para todo aquel que permanece firme. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces nos dará autoridad sobre las naciones, pero solamente a los que perseveremos hasta el fin, haciendo la obra conforme a la voluntad de Dios, trabajando conforme a la voluntad de Dios. No es cualquiera. Porque yo voy los domingos a la iglesia, ya yo me gané el cielo. No, hermano. Usted tiene que tener obras para usted poder llegar al cielo. La fe sin obras es muerta. Usted tiene fe, pero si no tiene obras, no está pasando absolutamente nada. Ahí lo dice, hay que perseverar en las obras. Y hay que trabajar. ¿Qué es obrar? Trabajar, servir, andar en la búsqueda de las almas que están perdidas para traerlas a Cristo Jesús. Y dice los ojos, ¿qué representa? La figura de su omnisciencia, porque Dios, hermano, está en todas partes. Es la intensidad de la búsqueda que Él tiene para que ningún alma se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. Hermano, hermana, si tú estás en pecado, no importa cuál sea el tamaño de tu pecado, Dios te está buscando. Dios quiere darte vida, Dios quiere darte la salvación, pero tienes que venir a Él, tienes que buscarlo. Como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Entonces Dios está presente en todo. Mira, 1 Juan 3, 19 y 20, mira lo que dice. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Es decir, nuestro corazón, cuando hacemos algo malo, nos reprende a nosotros mismos. ¿Cuánto es más Dios, que es mayor y sobre todas las cosas, para reprendernos en medio de aquellas cosas negativas o sucias moralmente que nosotros podemos hacer? Hermanos, de alguna forma nos hemos equivocado todos, pero qué bonito es llegar a la presencia y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo reconozco que te fallé en esto, reconozco que pequé contra ti, Señor. Hoy vengo rendida a pedirte perdón por lo que cometí. ¿Sabes qué dice Él? Nunca más me voy a acordar de tu pecado. Así que no tengas temor. El tamaño del pecado que tengas no le importa a Dios. Lo que le importa es un corazón contrito y humillado que Él nunca jamás va a despreciar. Así que tienes la puerta abierta para llegar a los pies del Señor, sin ningún temor, porque Él es tu Padre y te ama con todo, y el pecado te ama. Lo que no ama es tu pecado, que es diferente. Entonces, ¿qué significan los pies? Que esta figura representa la firmeza del paso que Dios está dando para hacer justicia, porque viene el juicio de Dios. Todo lo que hagamos aquí en la tierra va a tener un juicio que viene de parte de Dios, y Él va a pisar todo lo malo el día del juicio. Dice, ¿qué significan los pies? Charcolibanus, que es un aspecto de la severa soberanía de Dios, que lo está marcando Dios en esta carta que estamos trabajando en esta noche. Dios fue severo con esta iglesia, y va a ser severa con la iglesia que permita la inmoralidad dentro de ella. Esta iglesia se había vuelto inmoral. Ahí hacían y deshacían en lo sexual, en todo lo que tiene que ver con la moral. Y por eso Dios estaba bien severo con esta iglesia, porque se estaban perdiendo los siervos de Dios, y vamos a ver por causa de qué se estaban perdiendo los siervos de Dios. Entonces, los ojos de fuego de Dios, dice aquí la Escritura, parecen
indicar la rigurosa inspección de Dios. Dios está inspeccionando la iglesia, porque Él solamente viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si tú tienes mancha o arrugas, te vas a quedar. Los ojos de Dios, que son como llamas de fuego, están inspeccionando la iglesia. Y los pies de bronce bruñido pueden indicar la determinación de pisotear los males los males que los ojos escrutadores de Dios pueden descubrir. Solamente los ojos escrutadores de Dios son los que pueden ver. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe, escudriña la mente y el corazón del hombre. Él sabe los deseos que hay en tu corazón y en tu alma. Él es el único que puede escudriñarlo, más nadie puede escrutar tu corazón. Entonces los ojos de Dios están escrutando la vida de cada uno de nosotros, la vida de la iglesia, porque Dios busca una iglesia santa, sin mancha, que le alabe y le adore en espíritu y en verdad. El Salmo 34, del 15 al 17, mira lo que dice. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, hermanos, los pies del Señor son los que van a pisotear lo que acabamos de leer aquí. A lo que se refiere a lo malo, los que hacen lo malo, los que no viven bajo la cobertura espiritual de Dios ni la moral de Dios. Eso vienen, los pies de Dios vienen a pisotear, dice, aplastarán a los enemigos de Dios como si fueran vasos de alfarero. ¿Qué quiere decir? Dios va a aplastar el pecado, va a destruir el pecado, todo aquello que se aparta de la presencia de Dios. Si usted está apartado de la presencia de Dios, ojo, este tema es para usted. Usted tiene que ponerse firme, decir, hasta aquí llegué yo, de hacer maldad. Ahora hoy voy a cambiar mi vida y voy a buscar la presencia del Señor. Hermano, había una estatua que habían ellos hecho a Apolos. La habían hecho con oro, con marfil, con madera, con mármol. Estaba totalmente, ricamente bien dorada. Tenían esa imagen puesta en la mitad de la ciudad. Bueno, este resplandecía con un resplandor deslumbrante, dice la Escritura. Era tremendo resplandor. Y los ojos de llama de fuego cuando vieron esto, y los pies, hermanos, del Señor estaban ahí mirando, observando lo que este pueblo estaba haciendo, ¿sabes? Pero Él estaba haciendo algo distinto. Él los miró y dijo, pero ahora voy a presentar la imagen del Dios Todopoderoso de las iglesias, aún más gloriosa y más poderosa y más terrible que la imagen que ellos habían hecho de Apolos. Hermano, por el poder de Dios y el amor de Dios no hay nada encima. Usted puede adorar lo que quiera, pero la Biblia dice que nosotros podemos ser adoradores de ninguna imagen, de nada, de hecho, ni arriba, ni abajo, ni debajo de las aguas, dice la Escritura. Usted, el único digno de adoración es Dios, y a ese es el que tenemos que adorar nosotros. Ciertamente, si usted mira esto, hay un tono de gran severidad de Dios cuando se refiere a la parte moral, a la parte espiritual de esta iglesia. Estaba en una decadencia total, así como vemos el escrutinio que está haciendo los ojos de Dios en ese entonces a esta iglesia. También ese escrutinio está ahora hoy en la iglesia de Cristo. Dios está limpiando las iglesias. Dios está sacando la idolatría, la inmoralidad. Dios está sacando todo con su escoba de hierro para dejar una iglesia santa que lo adore a Él en este tiempo. Hay algunos males en la vida de la iglesia que deben ser tratados enérgicamente, como Dios estaba aquí severo tratando por esta iglesia. Nosotros como líderes, pastores de la iglesia, tenemos que con energía sacar lo que no está bien en la iglesia. No se necesita una mano suave, como estamos estudiando en esta iglesia. Se necesita una mano firme, una mano que tenga autoridad para sacar al demonio de las iglesias de Cristo, porque acuérdense que el demonio también se siente en la iglesia. Satanás también conoce la Biblia, pero Satanás no tiene poder sobre la iglesia cuando el Espíritu de Dios reina en la iglesia de Cristo. Cuando la unción de Cristo está en la iglesia
de hoy. Pero nosotros tenemos que ser pastores, guardados para el Señor, cuidados para el Señor, para poder cuidar el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. Llevar al rebaño a que conozcan verdaderamente a Cristo, que conozcan la palabra de Dios, para que se cumple la palabra cuando dice: no quiero sacrificio en holocausto, sino conocimiento de Dios. Es lo que quiere, que toda la tierra le conozca. ¿Y cómo le va a conocer? Cuando la iglesia predica el verdadero evangelio. Cuando el evangelio se extiende en todas las naciones. Doy gracias a Dios por estas plataformas, porque hasta el último rincón de la tierra llega este evangelio de Cristo. Ahora, el que no escuche el evangelio es porque nunca le plació de verdad sentarse a escuchar una palabra del Señor. Ahora, dice aquí también que son fuerzas corruptoras y deben ser pisoteadas. Las fuerzas corruptoras son espíritus corruptores que se meten dentro de la iglesia, y estos tienen que ser pisoteados por el pie firme del Señor y por la santidad del pueblo de Dios. Nosotros acabamos con la inmundicia espiritual cuando caminamos en santidad con el Señor. Si podemos tomar las ideas de esta profetisa Sabenete, nos damos cuenta que ella estaba corrompiendo moralmente a la gente por su sistema idólatra e inmoral, porque la idolatría es un pecado grave delante del Señor. Podemos entender que cuando Cristo inspecciona a la iglesia, o estaba inspeccionando también a esta iglesia, con esos ojos de llama de fuego, su trato fue de pisar con los pies bruñidos. Dios va a pisar a las iglesias con sus pies bruñidos cuando la iglesia aprueba todo lo que pasa en ella. Usted no puede aprobar, usted tiene que tener una mano severa. No quiere decir que usted coja algo y golpea a la gente o la maltrate. No, enseñar con autoridad la palabra de Dios. Los que no la soporten tendrán que irse, pero los que soporten la palabra de Dios, que es autoridad en la iglesia, tendrán que aprender a reconocer al Cristo de la gloria. Nunca debemos dudar de asociar la severidad de Dios en cada una de las iglesias. Usted no puede dudar de Dios cuando es severo. Al contrario, sabemos que cuando Él es severo es porque quiere lo mejor para nosotros, es porque nos quiere disciplinar, porque nos quiere formar, porque Él no, ¿sabes? Él se vuelve severo solamente cuando está el mal. Cuando usted obra bien, Dios no está severo con usted, está amable, está amoroso, está atento a ti. Pero cuando estás en lo inmoral, en el pecado y en la maldad, dice que Él es severo contra todo mal. Lo dice en la Escritura, no lo digo yo. Y especialmente, hermano, cuando hay obra corruptora dentro de la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar la actitud de la bondad, el amor y la complacencia en las cosas del Señor. El segundo dice: porque yo tengo algo contra ti. Vámonos al capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 20 al 23. Dios tiene siempre algo contra nosotros y tenemos que averiguar qué es. O sea, qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que tú estás haciendo mal. Dile: Señor, revélamelo, muéstramelo, Señor, para yo cambiar, para yo irme perfeccionando, para que cuando llegue Cristo por la iglesia yo me pueda ir, porque no me vas a encontrar ni manchas ni arrugas en mi vestido, Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, mira, las cosas que causaron gran molestia en Cristo y que requirieron su severa reprensión es el reconocer con entendimiento la influencia dañina que había en la iglesia. Usted es un verdadero siervo de Dios, un hombre casi santo, porque no somos santos ninguno, ¿verdad? De Dios, porque estamos encaminando en la búsqueda de la santidad. Nos demos cuenta de las fallas que está teniendo la iglesia, pero no para tener el dedo señalador ni para criticar, sino para que usted pueda ayudar a su hermano a salir del error en que se encuentra. Eso es como hijo de Dios lo que nosotros tenemos que hacer
para que podamos ayudar a que nuestra iglesia cada día se vaya santificando delante del Señor. ¿Sabe? Es claro que dice aquí en la Escritura que había un maestro judío que hacía travesuritas por la ciudad y parece haber sido una mujer que profesaba poderes ocultos, que ya lo vimos ahorita, ya la vimos ahorita, y esta mujer era la que estaba haciendo que todas las cosas estuvieran mal dentro de la iglesia. Dios nos está llamando a nosotros a erradicar el pecado definitivamente. Por eso a esta mujer se le estaba comparando con Jezabel, ¿verdad? Pensan que se le estaba comparando con Jezabel. Una mujer sin escrúpulos, dice aquí la Escritura, que seducía a los siervos del Señor. Esta mujer se dedicaba, era a la autoridad de la iglesia, al liderazgo de la iglesia. Por eso digo a los líderes, a los pastores, aún a las pastoras, mucho cuidado, porque con mucha sutileza Jezabel llega a la iglesia, el espíritu de Jezabel, para hacerlos caer. Y ya después que estar caídos, ¿ya qué pasó si ya cayó? Hay que tener cuidado antes de que suceda del discernimiento espiritual. Y Dios le estaba pidiendo a la iglesia entendimiento y discernimiento para no caer en el pecado, en todas estas artimañas de esta mujer seductora para hacer caer al pueblo de Dios. Era una fuerza espiritualmente diabólica que trata de engañar, de manchar y destruir todas las autoridades de la iglesia de Dios. Su influencia, ¿sabe con qué se compara? Con la sacerdotisa princesa Fenicia, que trajo, hermano, los ritos degradantes de Astarte a la tierra de Israel y corrompió a la iglesia de Cristo, que debía ser una iglesia santa para Cristo, hermano. No se deje corromper. Usted esté atento. Y sus ojitos bien abiertos y sus oídos bien atentos para ver y escuchar a Dios en los momentos críticos. Cuando llegue la tentación, Señor, ayúdame, porque tentados somos todos. Pero el que cae en la tentación es muy diferente, porque el que cae en la tentación es aquel que pecó, se dejó seducir del pecado y cayó en el pecado. ¿Sabe? El pueblo de Dios debía ser santo y el pueblo de Dios hoy debe ser santo. Si decimos que somos pueblo de Dios, entonces tenemos que caminar en la santidad que Él nos llama. ¿Sabes cuál es el fin de este espíritu dentro de las iglesias? Encontrar el eslabón más débil, o sea, el líder más débil para poder dominarlo. Porque acuérdense que ese viene de Jezabel, la esposa de Acab, que ella dominó a Acab y ella tomó el reinado en vez de Acab. Ella era la que mandaba, ella era la que hacía, ella era la que le compraba a Acab, o sea, no lo dejaba hacer nada, ella lo manejaba todo. Y este espíritu jezabélico que había entrado en esta iglesia es para eso, para mandar en la iglesia, para gobernar la iglesia y para hacer con la iglesia lo que ella quería hacer. Pero se encontró con una puerta bien fuerte, que era el pastor de esa iglesia, con un remanente de la iglesia que no cayeron en su seducción y permanecieron en la presencia de Dios. Hermano, no permita que Jezabel entre a su iglesia, por favor, porque las influencias de las enseñanzas que ella le dio a ese pueblo en ese momento fueron malas. Una influencia realmente mala moralmente y sobre todo espiritualmente. ¿Sabes que ella estaba hablando? Que estos pobres cristianitos guardados ahí, que no estaban cautivos y necesitaban tener libertad, porque ella combinaba y cambiaba ¿cómo decirte la definición de libertad? La confundía con libertinaje. Usted puede ser libre, pero no libertino, porque el libertinaje te lleva al pecado, te lleva a la maldad y te aparta de la presencia del Señor. ¿Sabe? Decían que era un sector aislado de la sociedad, porque no hacían lo mismo que hacían los hombres y las mujeres, no participaban en los supuestos placeres de la sociedad. Ellos como hombres y mujeres no se satisfacían su área sexual como todo el mundo lo hacía, con esas pasiones y esos placeres desenfrenados que habían. Y estos cristianitos estaban guardados para el Señor, estaban cautivos según ella, pobrecitos que no tenían libertad. Necesitaban poder comer lo que les gustaba, necesitaban satisfacer, Señor, de aquellas cosas que les gustaba hacer, pero ella lo hacía con un doble sentido. Y estos cristianos
no se dejaron seducir, permanecieron firmes delante del Señor. Y este fue el resultado práctico de las enseñanzas, ¿verdad? De esos permisos licenciosos, idólatras de San Benete. Esta mujer era la que tenía ese espíritu que quería contaminar y logró contaminar la iglesia. ¿Hasta dónde logró degradar a la iglesia de Cristo? El mensaje parece indicar, como ya te digo ahorita, que solamente un remanentico estuvo ahí. ¿Sabes por dónde empieza ella? Por el pastor o por la pastora. Pero este pastor de aquí era firme. Este pastor de aquí de Tiatira no se dejó convencer, no se dejó seducir. Permaneció firme con el poquito de remanente que le quedaba a él para guiarlos en la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice a ellos, a ustedes les digo, a los demás que están en Tiatira, a todos los que no han conocido esta enseñanza, o sea, los que no profundizaron, los que no se acercaron, los que se apartaron para no recibir la enseñanza de San Benete. Mira lo que dice 2 Pedro 2, versículos del 13 al 15. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a codicias y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire usted, hermano, qué tremendo lo que estaba pasando en esta iglesia. Pero dice aquí que dejaron el camino recto. Ellos venían bien, pero se dejaron seducir. Dice, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, que quería que fuera maldecida la tierra de Israel, en contra de Israel, ¿sabe? Y dice que fue esa iniquidad, Dios la reprendió como Dios estaba reprendiendo la iniquidad de esta iglesia. Mire que es el mismo Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos, y actúa de la misma manera cuando se trata de su pueblo, porque Él es celoso con su pueblo. Lo que necesitamos ver es que la idolatría siempre se ha encontrado en la iglesia, siempre se ha encontrado. Su atmósfera aparentemente agradable y placentera nos produce una autocomplacencia y nos permite el libertinaje, cosas que son contrarias a lo que Dios nos dice a través de la Escritura. Incluso ya lo leímos, todo lo que hacen adulterio, fornicación, todos los deseos carnales desenfrenados. Eso es lo que provoca este espíritu jezabélico, destruir moralmente a las personas, destruirlas espiritualmente. Ahora, el cristianismo siempre encuentra y siempre ha encontrado su apoyo en la libertad intelectual y moral, que siempre ella la ha tenido para generar licencia, para que poder hacer muchas cosas, hermano, que no son de Dios. Aún la misma iglesia, hermano, aún la misma iglesia hoy en día está haciendo eso. ¿Sabe? El cristianismo de Cristo realmente puede vivir solamente en una atmósfera pura. El verdadero cristianismo en una atmósfera pura, y siempre puede ser juzgado por el fruto de su santidad. Usted será juzgado por el fruto de su santidad. Yo le digo algo, la religión que no tiende a hacer vida pura no es religión. La religión que no hace hogares puros, iglesias puras, sociedad pura, no tiene derecho a llamarse cristianismo. La religión lleva a la pureza y a la santidad a todo el mundo. Si no, no la llame cristianismo, porque el cristianismo es seguir las pisadas de Cristo, y Cristo vivió aquí en la tierra en santidad, en amor, nunca cometió pecado, y nosotros podemos hacerlo hasta el día de hoy. ¿Sabe? Nosotros nunca debemos dejar el mal en medio de la iglesia, en ninguna manera. No podemos dejarlo solo, tenemos que luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado y a través de la enseñanza de la palabra. Y tercero, porque yo te digo que retengan lo bueno que tiene, Apocalipsis 2, 24 al 27. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga.
Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, hermano, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de la iglesia nuevamente que Cristo le estaba elogiando al final. Porque hay un remanente. Qué bonito que le elogió a todas esas personas que permanecieron firmes, que no cayeron en la adversidad del pecado, que no se dejaron engañar por ese espíritu jezabélico. Y es interesante que usted y yo podamos notar a través de esto, que era en gran medida cosas que Pablo ya había recomendado cuando hizo una de sus cartas paulinas, hermanos, que estaba en Filipenses, que nos ministráramos amorosamente, que nos amáramos, que perseveráramos, que fuéramos pacientes, que tuviéramos fe, que tuviéramos un buen corazón, ¿sabes? Que tuviéramos todas las cosas bonitas en nuestro corazón y en nuestra alma. Y las gracias femeninas de carácter cristiano perfecto, que son el amor, la fe, la paz, ¿verdad? Pero cuando usted ve esto, se explica la severidad de la parte final de la epístola de Tiatira. El que no persevera hasta el fin no va a recibir la corona que se está esperando. Entonces la iglesia necesitaba despertar, pero hoy la iglesia de Cristo también necesita despertar. Hay que despertar, hermano. Es un gran error que una iglesia desarrolle gracias activas, que es el estar arreglando la iglesia, poniendo aquí, poniendo allá, sirviendo en la iglesia, pero en las otras gracias, que es la pasiva, que es la fe, la oración, la alabanza, la adoración, también tiene que estar en la iglesia. Tiene que ser las personas que son de verdad merecedoras de estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que dar atención a los males, hermanos, morales, para que puedan ir sacando de la iglesia e ir introduciendo en la iglesia la palabra de verdad que levanta y prospera al pueblo de Dios. Había un celo justo y era normal. Es justo que usted cele su iglesia, que usted cuide su iglesia, que usted se levante en favor de la iglesia, hermano. Es justo que usted le diga: Señora, hoy voy a hacer esto, voy a hacerlo en favor de mi iglesia, me voy a levantar, Señor. Y aquí hay tres cosas que me gustaron a mí, que nos está enseñando cuando dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu ministerio y tu paciencia, y que tus últimas obras son mayores que las primeras. Ojalá que Dios nos dijera a todas las iglesias estas palabras tan bonitas, estas palabras de exaltación que Dios le hizo a Tiatira, a pesar de lo que Tiatira estaba haciendo en ese momento. Primero, el servicio. Usted y yo tenemos que servirle al Señor. Cristo está en esta iglesia realizando el ideal de una iglesia cristiana, que es sus obras y su ministerio. Nosotros tenemos que obrar y tenemos que tener un ministerio. De hecho, las obras pueden ser la buena conducta que cada uno de nosotros tengamos, y el ministerio es la expresión de fe sincera en las cosas de Dios en nuestra vida. Pero parece mejor tomar las obras como las obras de caridad, todo lo que se hace en favor de la iglesia y en favor de las personas de la iglesia, y el testimonio de verdad en Cristo que cada uno de nosotros debe tener. Entonces, ¿qué significa el ministerio? La disposición amorosa para servir y ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que estar dispuestos a ayudarnos, hermanos. El destino de nosotros está en servir a Dios y en servir a los hermanos. Eso me enseña a mí las palabras. Y esto es loable en esta iglesia. Se servían los unos a los otros, se ministraban los unos a los otros. Mira lo que dice Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, ¿qué nos mandó Dios? Amémonos los unos a otros. Ay, no, porque es que ella es, porque él es. No, hermano, es tu hermano. Y tienes que amarlo y tienes que bendecirlo, como dice la palabra de Dios. Ahora, la iglesia de Cristo es la voz inspiradora. La iglesia, cuando usted llega y viene con un problema y escucha la palabra, usted siente: Dios me habló, Dios me dijo algo a través de esta palabra, porque te inspira a recibir paz, a recibir amor, a recibir la gracia de Dios en tu corazón. Juan 15:16, mira lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces, dice aquí la palabra que nosotros no elegimos a Cristo, Cristo nos eligió. Date por bien servido, hermano y hermana, que fuiste elegido por Cristo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Deja
Deja que seas escogido realmente por el Señor. Ya el llamamiento lo tienes. Acércate a Dios para que seas escogido con tu comportamiento, con tus actitudes, con tu santidad dentro de la iglesia de Dios. Segundo, el carácter. Mira el servicio ahora, el carácter. Se utilizan 3 palabras de nivel de logro para el carácter, que son amor, fe y paciencia, que traducido encontramos otros nombres llamados gentileza, dependencia y sumisión. Estas son unas palabras muy bellas para un verdadero hijo de Dios. Cuando tú tienes un carácter de esa manera, es que ya tienes el carácter de Cristo en ti. Nosotros tenemos que aprender el carácter de Cristo, manso y sencillo, que quiere decir lleno de amor, de compasión, de amabilidad para todas las personas que se acercan a nuestra vida. El elogio de Cristo siempre se basa en el carácter de la gracia. Tenemos que ser metidos y cultivando todos los días nuestro carácter delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿sabes qué? Dios nos está ganando a nosotros y tiene como en esta iglesia, había ganado una amorosa aprobación de Dios, y es la que nosotros queremos tener en este tiempo, una amorosa aprobación de Dios en nuestra iglesia, que siempre camina entre los candeleros. Hay que caminar, Él camina siempre entre los candeleros, hermano. Él está pendiente de tu candelero y del mío todo el tiempo, cuidándolo para que la llama del amor y de la fe nunca se apaguen en nosotros. La preocupación de la iglesia es el carácter de los miembros. La seguridad de la iglesia radica en el carácter de los miembros. El poder de la iglesia en el testimonio que da el carácter de cada miembro. Pero la verdad, todas estas están establecidas en el poder de Dios en la iglesia, en la unción que el Espíritu Santo derrama sobre la iglesia. Y tercero, el crecimiento. ¿Esto qué nos indica? Es una expresión singular. Dice, y que tus últimas obras son más que las primeras. Qué genial fue que Dios hubiera dicho esto, Jesús. Qué genial que Dios nos dijera a nosotros que nuestras últimas obras ahora son mejores que las primeras que hicimos. Ahora hay mayor amor, mayor entrega, mayor preocupación por la obra del Señor. Que la iglesia se detenga es una iglesia que retrocede, pero una iglesia que avanza es una iglesia que crece. La única seguridad que se rinde en la iglesia es el carácter de la fe en Cristo Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano, concluyo diciéndote esto en esta noche. Para ellos, el pasado de la vida y los sentimientos cristianos tienden a cobrar importancia, y el presente rara vez puede estimarse en equidad. Lo que tenemos que hacer es que en el presente seamos equilibrados para ver de dónde nos sacó Dios y hasta dónde Dios nos ha traído en este momento. Que no estamos pasando como esta iglesia de Tiatira, sino que estamos avanzando cada día más en el servicio, en el carácter y en el crecimiento espiritual en nuestra vida. Es mejorar el pasado. Ya no somos lo que fuimos ayer, ya no lo somos hoy. Lo que fuimos esta mañana, ya no lo somos ahora. Y por último, seamos mejor que cuando iniciamos en el camino del Señor. Seamos cristianos devotos, amorosos, ministradores y casi santos, como el grupo que había en Tiatira. Hermanos, bendecidos del Señor, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús.